Débora, ¿cómo le va? Bienvenida a la FM Tarde Pero Llego. Hola chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tema este que traen? Por favor, acá en Argentina también no, Sí, no, está no muy... paran los medios de hablar sobre esto. Ah, Es algo que está pasando. No, Y es que se ya va. llegó a Colombia, mira, ya estamos, ya reportamos casos de Tremendo. Terians en Colombia, en Cajicá, me dijo Wow. usted, Dos en Cajicá y uno en Soacha son los que se han esas registrado hasta el momento. poblaciones. Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿Identidad? ¿Crisis de identidad? Va por ese lado. Primero que nada, aclarar que desde la psicología uno no evalúa estas expresiones por si nos gustan o no, porque ha pasado mucho en Argentina que los periodistas o la gente se les ríe, los ridiculizan, y quizás acá nos importa a nosotros como terapeutas o como personas encargadas de cuidar la salud mental de las personas, es qué función cumple en la vida psíquica de esta persona esto que hacen. ¿Y qué es el Terians? Viene como de la transformación o la identificación de una persona con un animal. Mientras esta representación sea simbólica, significa que la persona te diga, yo tomo rasgos y me siento un lobo por las características del lobo, pero entiendo que soy una persona, está bien. Quizás es más disruptivo el que se disfraza, el que toma comportamiento como un animal, pero hace muchos años hubo, y existen todavía, se ha apagado un poco los términos, pero las tribus urbanas en Argentina hubo mucho de eso, en donde las personas se juntaban o se aglomeraban en diferentes lugares con ciertas características que tenían, no de disfraces, pero sí de quizás usaban el pelo de un color especial, vestían una ropa especial, hablaban un idioma especial. Estas tribus urbanas se fueron como maximizando y después se apagó. Creo que lo que está pasando hoy con esto, con los Terians particularmente, si bien es algo que nace hace muchísimo el término, de hecho en la mitología griega ya nace este término, si bien lo que pasa hoy, creo yo, es un tema identitario, en donde se cambia el objeto. Antes quizás poníamos la identidad de los jóvenes en sentirme o escuchar una música determinada o vestirme una moda determinada, y hoy lo están pasando a identificarse con animales. No sé si ustedes recuerdan o han pasado por entrevistas de trabajo en donde antes en la entrevista se te preguntaba, hay un test psicológico que preguntaban qué animal, si pudieras elegir un animal, ¿qué animal serías? Y uno tenía que responder esa pregunta y decías, quizás me siento un león por mi forma de encarar la vida, quizás me siento un gato porque soy muy débil o muy tímido. Eso es una representación simbólica de lo que representa. Acá, lo que esta gente quizás está demostrando, o lo que a mí me preocupa es qué estás escondiendo detrás de esta máscara, o qué hay detrás de esta identidad donde yo la coloco en algo que quizás no es socialmente aceptado, ¿no? Débora, es que me quedo con una parte que además creo que es muy importante y de pronto, o lo que pasa es que nosotros pues estamos haciendo un programa de radio y estoy segura que si estuviéramos hablando con un Terian pues estaríamos preguntando con todo el respeto que se merece el caso. Pero bueno, aquí hemos bromeado un poco porque es que la cosa de verdad, hay a mucha gente que lo vemos y pues ver a uno con una careta de zorro y esta pues a uno le causa estupefacción pero también le causa gracia, no, pero me encanta que hayas dicho eso porque al final detrás de eso seguro que hay un estado mental que hay que respetar y que hay que cuidar. Pero te hago una pregunta, yo ahora voy por la calle y me encuentro con un personaje que se cree un Terian en este mismo instante y nos vamos a Argentina, que pasó con el grupo colombiano Morat, y entonces hay uno que se cree que es un perro y se le lanza a un integrante de Morat y le muerde, por mucho respeto que yo tenga que tener y que tenga que entender que de pronto él tiene... Mi pregunta va más allá, uno cómo debe reaccionar ante esa, no la situación ya de la mordida, que creo que es un poco extrema, pero si yo me encuentro con un personaje y voy en el bus y adopta la postura de un perro y se sienta encima de ¿uno qué debe hacer? ¿Pasar como si no pasara nada? O sea, actuar... A ver, es muy buena pregunta, porque acá depende mucho qué vínculo te une a esa persona. Yo recuerdo el caso, pasó en Argentina, de una persona que fue a un veterinario en vez de a un médico porque tenía tos. Ahí hay un grado, ¿cuál es la patología y cuál es la representación simbólica? ¿Qué es bueno, me identifico con esto, pero sé que soy una persona? Ahora, cuando ya rozamos el límite, ya sobrepasamos el límite, ya muerdo a una persona, ya lastimo, soy un riesgo para mi vida o para otra persona, porque hay personas que el límite está rozando con la psicosis y ya comen comida de animal. Entonces ahí están poniendo en riesgo la vida propia o la vida de un otro cuando muerden. Ahí ya no queda otra que pedir, obviamente, a una persona responsable socialmente, como policías, como psiquiatras, expertos en personal, donde tengan que
quizás reclutarlos, quizás tomar medidas que ya van más allá de me río, qué hago o qué actitud tomo frente a esto. Si yo no tengo un vínculo con la persona, me encuentro con un Terrians y no me hace nada, bueno, hay que ver qué grado o cuánto me afecta a mí, que pase por al lado, lo miraré, me sorprenderé, me reiré, no lo sé. Ahora, si pone en riesgo la vida de mi hijo cuando voy caminando de la mano o ya no puedo circular tranquila, si escuchaba a una persona que decía, si se creen lobos, en donde vivimos no está autorizado ese tipo de animal, hay que enviarlo a un lugar donde al hábitat de ese animal. Entonces, en todo caso, habría que actuar de ese modo, si ellos actúan de un modo que pueden llegar a perjudicar a los humanos, a las personas. ¿Me explico? Total. Claro, podría suponer uno, por ejemplo, que los animales que prefieren los Terrians, los que prefieren encarnar o representar, son, qué sé yo, el zorro, el perro, el gato, o hay Terrians que llegan a extremos, como por ejemplo que quieran encarnar a una lombriz o a un caballito de mar, alguna cosa así. Mira, la verdad que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Hoy lo que hay son los que vos mencionás, monos, son zorros, y se van agrupando en cantidad. Lo que yo también pienso es que cuanto más se habla del tema, cuanto más se les da importancia, cuanto más se los pone en la mira, más ellos van a ganar protagonismo, más van a querer demostrar esta falencia que tienen, porque detrás de esto hay una máscara. Y esto es lo mismo que las personas que andan tristes o que están depresivas y que cuando salen a la calle se colocan una máscara de que estoy bien, de que puedo tener una gran vida, de que tengo una gran familia, y en definitiva cuando vuelven a sus hogares, cierran la puerta, se la pasan llorando o no teniendo sentido de vivir. Entonces quizás detrás está lo mismo, hay un problema en la identidad, hay un problema en no sentirme que pertenezco a algún lado. Y por lo general esto ocurre en la adolescencia, juventud. No ves una persona de 60, 70, un adulto maduro disfrazado. Por lo general ves edades que competen entre los adolescentes y el adolescente adulto, que en realidad hoy la adolescencia se corrió. Antes había parámetros fijos, empezaba a los 13, terminaba a los 18, y hoy te encontrás con personas de 40 años que viven una adolescencia eterna. Entonces ya no hay parámetro de la adolescencia, porque tiene que ver con la identidad y con el sentir que tengo que pertenecer a algo. Y cuando yo escucho a estas personas que hablan, por lo general te dicen que sufrieron bullying, que no sentían que pertenecían a ningún lado, que no sentían que eran parte de nada, que las dejaban de lado, y cuando encontraron esto, encontraron una identidad, encontraron un sentido de comunidad. Por eso no es el problema qué máscara se ponen, sino ir un poco más profundo y que estas personas puedan encontrar este sentido de pertenencia, que no se encuentre en una máscara de zorro, de león, de gato, de perro, sino trabajando cosas internas que hay que resolver. Yo no sé, a mí me cuesta mucho entender que estamos en una conversación seria, confundido. Claro, porque yo entiendo lo que dice nuestra especialista, nuestra psicóloga, y pues es un trastorno mental o es un problema psicológico, pero a mí no deja parecerme extraño que una persona venga arrastrándose por el suelo con una careta y me toque decirle: ay, ¿qué le pasó al cachorro? Venga para acá. Por respeto a lo que pueda estar sintiendo. Yo no sé si de pronto es que toque, pues, y aquí pienso un poco lo que me hubiera pasado a mí si yo le digo a mi papá: bueno, soy un Terrian. Bueno, pues me castiga. Un perro, sí, un perro. Me dice: a ver, ponete serio, que ya estás muy grande. No sé si este tipo de cosas, pues, se nos está saliendo de control precisamente porque les damos una importancia que va más allá. Como vos tenés 18 años, o tenés 20 años, 25 años, ¿cómo me vas a decir aquí que eso es un perro? No, ponete serio. Pues no sé si es un perro, como dice ella, si eso le pasa a unos padres que lo metan en la perrera. No, pues, lo que pasa es que lo que estás diciendo bien está dicho, porque vos tenés sentido y criterio de realidad. Cuando uno tiene sentido y criterio de realidad, mira eso y dice: esto no es normal, esto no está bien. Cuando se pierde el sentido de criterio de realidad, de qué es lo que está bien, y yo quiero ser disruptivo y quiero romper ese límite, y uno no entiende el límite como protección, sino hay muchos padres que te dicen: yo le pongo el límite, me deja de amar, se me va de la casa, voy a perder su amor. Entiendan el límite como un castigo, y para mí el límite es lo que más da seguridad. Pero eso no se construye de un día para otro. Una persona de 17 años que te empieza a ladrar en vez de hablar, no se construyó en ese momento. Hubo padres que no pudieron ver
en su niñez y en su adolescencia un niño que estaba pidiendo contención, que estaba pidiendo límites, que estaba pidiendo que lo miren. Por eso quizás se va formando la identidad y en la adolescencia no está formada del todo, por eso van adoptando ciertos parámetros que quizás no son los esperables, entre comillas, pero eso no significa que sea patológico en sí. O sea, un trastorno mental no representa un Terians. Lo que sí sería algo patológico es cuando, por ejemplo, esta persona tiene deterioro físico, funcional, cuando ya no puede trabajar, porque no puede ir a trabajar siendo un lobo, cuando se aísla de forma severa, cuando empieza, por ejemplo, a reemplazar los vínculos humanos, o peor, cuando, por ejemplo, se dan vacunas de animales o comen comida de animal. Sí. Bueno, ya pero Débora, ¿qué hacemos aquí con Carlos Marín, que está ahí sentado y que era el que te hacía la última pregunta? Pero él es un perro. No, Carlos, despedimos. pero perro de otra especie. De otra calaña. No, dice un tío mío, ¿estás de acuerdo? Dijo, pues no sé, seguramente Débora de pensar otra cosa, pero hay gente que piensa que les falta juguete. Claro, fuete, Como les decían en la falta época, fuete. Sí, le falta que les peguen un par de nalgadas. Límites. Débora, Límites. No, yo me quedo con la palabra de ella. Con límites, lo que falta son un límites. periódico como le pega a los cachorros. Débora, muchas gracias por ayudarnos a entender la parte mental, lo que pasa en la cabecita de los Terians. Ya vamos a verlo desde el punto de vista médico, porque tenemos un veterinario que va a atender Terians. Qué bueno. También qué en bueno. Argentina. Si quieres quedarte un rato aquí en la FM para que Tremendo. veas al médico, lo tenemos en 60 segunditos. Esta es la FM.